Muy buenas tardes, bienvenidos a Terminando la Tarde. Una vez más le damos gracias a Dios por este momento que estamos compartiendo las enseñanzas para nuestras vidas de parte de Dios que se encuentran a través de su palabra, la Biblia. Hoy quiero participar con ustedes esta enseñanza y le he dado como el nombre del toque del maestro. Hace muchos años, de las primeras ilustraciones que yo escuché, me impactaron mi vida. Fue algo que quedó grabado en mí y hoy quiero participarla con ustedes. Y no es una ilustración, es una historia bíblica real. Es una historia que la quiero participar porque es impactante para nosotros, porque es algo extraordinario ver cómo la fe mueve montañas. Yo quiero participar con ustedes en una lectura bíblica en esta tarde que se está allá en Marcos. Los que tienen Biblia, por favor, les invito para que aprendamos a través de estos programas a manejar la Biblia, que es muy importante. La Biblia no necesariamente tenemos que abrirla en una trilla en nuestras casas y dejarla en el Salmo 23 o en el Salmo 21, porque la palabra abierta así no causa ningún impacto. La palabra realmente causa impacto es cuando nosotros empezamos a escudriñarla, a leerla, a conocerla. Esa palabra que tú lees y grabas es la que va a causar impacto en tu vida, es la que realmente es la que va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestro entorno, porque la palabra abierta en un atril no, no hace ningún efecto. La palabra hace efecto es cuando nosotros aumentamos nuestra fe a través de la palabra de Dios. Yo quiero participar en esta lectura con ustedes esta tarde que está allá en Marcos, capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 24 en adelante. Pero antes de comenzar, yo creo que hagamos una breve oración delante del Señor para que Él hable a nuestras vidas a través de esta palabra en este día. Señor Dios, te doy muchísimas gracias porque tú nos permites participar una vez más del deleite de tu palabra, Señor. Tú nos permites llevar este programa a muchos hogares que ya lo están escuchando y no solamente a hogares cercanos, sino que lo está llevando a otras ciudades, otros departamentos y a otros países, Señor, donde nos han reportado, Señor, sintonía, Dios. Y por eso yo te doy gracias, porque tu palabra es real, tu palabra es efectiva, tu palabra transforma y da vida, Señor. Y no solamente da vida, sino da sanidad y salvación. Por eso, gracias, Señor, porque este momento lo dedicamos a ti para que llegue a todos los hogares que nos están viendo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les está diciendo, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted la tiene allá, y aprendes a manejarla, yo te voy a llevar a, a uno de los 4 evangelios que hay en la Biblia. Los 4 evangelios están comenzando la Biblia, en el Nuevo Testamento. Está Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy voy a utilizar Marcos. Esta escritura está en 3 libros. La que voy a leer está en Mateo, Marcos y Lucas. Pero voy a utilizar el Evangelio de San Marcos y está en el versículo 24 en adelante hasta el 34. Dice la palabra de Dios: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a empezar a tratar sobre una mujer que sufre de flujo de sangre. En la antigüedad, según Levíticos 13 habla sobre que las mujeres que sufrían de flujo de sangre eran inmundas. Pero esta mujer no era inmunda por el momento, porque tenía un sangrado corriente, sino era inmunda porque tenía un sangrado constante, y era inmunda
para siempre, no era inmunda solamente, sino era inmunda para siempre. En esa época la sociedad no permitía que una mujer que tuviera flujo de sangre tocara a otra persona, porque si no esa persona era inmunda también por 8 días. Y todo lo que donde ella se sentaba, donde ella se acostaba y todo eso, era inmundo. Pero como esta mujer sufrió un flujo constante, ella era inmunda totalmente. No solamente era inmunda para el momento y el entorno que ella vivía, sino ella era inmunda por donde iba. Y ella fue desechada, fue sacada de su familia, fue sacada de su entorno familiar, del pueblo donde vivía. Ella fue prácticamente lanzada al desierto que viviera sola. Una mujer que no tuvo lo que de pronto tú y yo tenemos, de tener hijos, tener esposa, tener alguien que nos quisiera, tener alguien que nos acobijara con amor. Esta mujer le faltaba absolutamente todo esto, todo, más. Pues la lectura de la Biblia nos dice que ella tenía plata para pagarle a los médicos, hechiceros y todo para que la sanara. Me imagino que era una mujer que era económicamente bien. Entonces, podía hacerlo, pero como dice, antes le iba peor. O sea, gastó todo su dinero en todos los médicos, en todos los hechiceros y siguió peor. Pero algo sucedió en la vida de ella, que alguien por ahí pasó cerca donde ella estaba, o hablaron cerca y hablaron de un tal Jesús. Ella escuchando, de pronto escuchó que ese Jesús tenía poder para sanar. Y ella, esas palabras le impactaron en su vida y dijo, ¿será posible? ¿Será posible que yo pueda ser sana? Ella empezó a creer, porque los primeros pasos para uno entender quién es Jesucristo, tenemos que empezar por el primer paso, oír. Y ella le llegó a su oído y oyó de un Jesús. Y el siguiente paso que ella puso fue creer. Creyó. Y entonces escuchó que cerca donde ella estaba iba a pasar Jesús. Y ella en ese momento no sabía qué hacer, porque ella se sentía mal, porque ella era inmunda, ella no podía pasar por al pie de ninguna persona. ¿Sabe por qué no podía? Porque ella sabía de por sí que si ella llegaba a tocar a alguna persona diferente a ella, la convertía en inmunda. Pero ella se arriesgó y se fue para donde estaba Jesús. Se fue rompiendo todos los esquemas, todas las adversidades. A veces nosotros tenemos adversidades en la vida. Tenemos tantas adversidades que a veces nos acobardamos. Y los cobardes no heredan el reino de los cielos. Nos acobardamos porque queremos ser cristianos, queremos despojarnos de nuestra vestidura antigua, de las tradiciones, pero nos da pena y nos convertimos en cobardes. Y lo primero que nosotros decimos es que la tradición mía, es que los españoles me trajeron esa tradición, mis papacitos tienen esa tradición y yo quiero seguir con esa tradición. Esta mujer rompió todos los esquemas, rompió la tradición de la ley. No le importó absolutamente nada, sino que dijo, yo quiero ir a conocer a ese Jesús. Y se alistó, rompió esquemas. Cuando llegó, se escondió, estuvo cerca, observando, mirando dónde estaba Jesús. Pero ella seguía sintiendo vergüenza. No se sentía capacitada de llegar hasta donde estaba Jesús, pero dentro de sí, allá más adentro, ella dijo, voy a vencer todas las barreras, voy a mirar la oportunidad de poderme acercar a él, perdón. De pronto Jesús iba caminando y hubo silencio y pasó algo extraordinario. Jesús se paró, Jesús se detuvo, la multitud se detuvo, porque se apareció un hombre llamado Jairo, un principal en la sinagoga, que se acercó y le dijo, maestro, mi hija está enferma, mi hija se muere. Y en ese momento, al estar la multitud quieta, hubo como un espacio donde la mujer que sufría de flujo de sangre se metió por entre las mitad de las piernas de todas las personas y se fue acercando a Jesús.
Se fue acercando suave, pensando que si la veían, la iban a gritar, le iban a decir cosas inmundas, la iban a pisotear, la iban a echar de ahí, le iban a decir cosas que no se merecía, porque ella estaba cansada de todas las cosas que le decían a diario. Pero ella no le importó nada, simplemente se fue acercando. Y cuando Jesús empezó a caminar nuevamente, ella se atrevió y rompió el primer esquema de la ley. Eso es lo que debemos hacer nosotros, romper los esquemas para acercarnos a Dios. Y ella se lanzó por debajo de las piernas de todos los que estaban allí, y vino una palabra a su cabeza, vino una palabra a su mente que decía: si solamente tocare el borde del manto del Señor, seré sana. Y ese momento empezó a crecer la fe. Y cuando creció su fe, ella empezó a hacer las obras y a actuar, venciendo todas las dificultades, hasta que logró tocar el borde del manto del Maestro. En ese momento hubo un silencio. Nuevamente, todo el mundo se cayó y ella sintió vergüenza, sintió angustia, sintió temor. Y se empezó a alejar calladamente, dio la espalda, que nadie la viera, porque ella pensaba que le iban a humillar nuevamente, porque estaba cansada de tanta humillación. El diablo, Satanás, a diario nos humilla a nosotros y no nos deja ver la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere apabullarnos siempre. Él no quiere que tú y yo veamos la realidad de Dios. Él cubre, nubla nuestros ojos. Y aquella mujer iba de espaldas cuando de pronto todo el mundo se quedó quieto y el Señor volteó a mirar para todas partes. Y todos los apóstoles se quedaron sorprendidos viendo a Jesús, qué era lo que estaba haciendo. Y de pronto Él levantó su voz en medio de ese silencio y le dijo a la multitud: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Los apóstoles, sorprendidos de una pregunta ilógica que hacía Jesucristo en ese momento, muchos en su pensamiento dirían: pero ¿cómo va a ser una pregunta donde hay una multitud, donde todos nos aprietan, todos nos empujan? ¿Y va a decir el maestro que alguien lo ha tocado? Es algo imposible. Y la multitud, yo me imagino, el maestro se está volviendo loco. Tanta gente lo tiene ya cansado. Entonces, uno de los que estaban allí le dijo: Señor, pero estamos en medio de una multitud donde todo te empuja y tú dices que alguien te ha tocado. Y el Señor dijo: sí. Y aquella mujer, cuando Jesús dijo sí, ella sintió más vergüenza. Ella pensó que Jesús le iba a decir algo, la iba a regañar, que por qué él lo había hecho inmundo. En ese momento él le tocado el borde de su manto. ¿Por qué? Y ella pensó tantas cosas que Jesús le iba a regañar. Pero ese silencio dijo: sí, porque ha salido poder de mí. Y el Señor dice: alguien me ha tocado. Y aquella mujer, cuando iba ya de camino a retirarse, de pronto se detuvo, sintió un impacto en su vida. Sintió algo. Sintió que sus huesos se reponían, sus músculos, todo su cuerpo empezó a ser restaurado, a ser sano. Y aquella mujer se detiene y confiesa: soy yo, Señor, yo soy la que te he tocado. Y Jesús, con esa mirada de compasión y de amor, se la voltea a mirar y le dice: mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice: porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Ella no pidió sanidad, ella pidió primero salvación. A veces nosotros nos vamos por las ramas y queremos que Dios nos dé las otras cosas, pero no queremos ir directamente a que Él nos salve. Dice la palabra de Dios que dice que si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire que es importante nosotros confesar como esta mujer. Esta mujer, cuando se tira a los pies de Jesús, dice que vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. A veces necesitamos nosotros confesarle al Señor todo lo que hay en nosotros. Todo. Él quiere eso y nosotros vamos a ser salvos. Vamos a hacerlo de esta mujer, tocarle el borde al Señor, el borde de su manto, para ser salvos. Y el Señor va a escuchar y va a actuar. Por eso esta mujer quedó admirada de los pasos que ella hizo para poder llegar a tocarle el borde del manto del Señor. Primero oyó, después creyó, después aumentó su fe, después actuó y después confesó. Y por eso el Señor le dio ese regalo. Primero, le dio la salvación y segundo, le dio la sanidad. Querido amigo, ¿tú quieres venir a tocar el borde del manto del Señor? Camina con estos pasos y vas a ver la gloria de Dios. Y el Señor te va a devolver el oír, el creer, la fe, las obras y el confesar. Te va a devolver bondad. Te va a dar liberación. El versículo 33 entonces dice: entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante y le dijo toda la verdad. Recibió liberación. Fuera de recibir la liberación, siguiente paso, recibió la salvación. Y el último paso que ella tanto buscó para ser libre, la sanidad. Querido amigo, nosotros podemos ser libres de todos los azotes que tengamos si creemos en él. Una ilustración que escuché desde muchos años atrás, siendo joven, había una subasta y en esta subasta había un violín carísimo, un violín Strauss, un violín de los más caros, pero el violín estaba tirado y el subastador se acercó a este violín y le empezó a decir que cuánto daban por ese violín. Empezó a subastarlo. Y la gente vio el violín y nadie daba nada. Y él decía: ¿quién da 10,000 pesos por este violín? ¿Quién da 10,000 pesos? Y nadie quiso dar nada porque el violín estaba sucio, estaba desafinado, estaba todo empolvado. Nadie. Entonces el subastador iba a decir: subasto este violín cuando de pronto en medio de la multitud se paró una persona. Se paró, le dijo: permítame, señor subastador, un momento. Se arrimó, se acercó a donde estaba el violín, sacó un pañuelo, le limpió el polvo, empezó a verse de una manera diferente el violín. Cogió las cuerdas, las afinó y después empezó a tocar una bella melodía, pero ya el violín se había transformado totalmente. Y cuando la gente ya vio el violín de una manera diferente y ya se dio cuenta qué clase de violín era, el subastador volvió a comenzar: ¿quién da 10,000 pesos por este violín? Y de pronto alguien levantó las manos y el otro y se fue convirtiendo el violín en más valor, hasta llegar a tener una suma extraordinaria de gran valor. El violín cambió en las manos del maestro. La mujer que sufría ese flujo de sangre
sufrió una transformación en las manos del Maestro. Querido amigo, deja el toque del Maestro en tu vida. Tú tienes mucho valor. Tú vales más, tú tienes un valor incalculable. Tú fuiste comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú a partir de que le digas al Maestro todo y tú le dejes que Él te toque, tú vas a ser diferente. Esta tarde es la tarde para nosotros, es la tarde para ti. Que le digas al Señor, no mires alrededor quién está. No le dé pena ni de vergüenza de los que te rodean. No, ellos no te van a la salvación. Si eres joven y tienes temor de tus padres, no importa. O si tú eres la esposa y tienes temor de tu esposo, no importa. O tu esposo te da pena de las personas que te rodean, de tus amigos que no le interesa nada de ti ni tu salvación. No importa, hoy es el día. Que te despojes como la mujer que sufría de flujo de sangre y se despojó de todo. Absolutamente de todo. Venció las barreras, venció las dificultades, venció las religiones, venció todo y solamente aceptó el que tocar el borde del manto del Maestro y así ser sana y salva. Hoy te invito para que tú te despojes de todo y te dejes tocar por el Maestro. Hoy es el día. Hoy es la hora. Hoy yo te invito para que dejes llegar al Maestro a tu corazón. Deje llegar al Maestro y te transforme. Tú no tienes precio. Tú vales más de lo que te imaginas. Eres tan perfecto en las manos de Dios que el Señor te dice, mío eres tú, mío eres tú. Y Él te dice a partir de este momento, tú eres la niña de mis ojos. Ven al Maestro, ven como la mujer que tenía flujo de sangre y se fue donde estaba el Maestro y tocó el borde de su manto. Hoy yo quiero que allá donde estás, me acompañes a hacer esta oración. Me acompañes y le digamos con el corazón en la mano al Señor, yo te invito, hágalo conmigo. Y le digamos, Señor, hoy quiero recibirte como mi amigo, como mi Salvador. Hoy quiero decirte, Señor, que vengas a mi vida y me transformes. Quites todo pecado que hay en mí, toda inmundicia, toda maldad. Señor, todas las maldiciones generacionales, Señor. Hoy quiero que me hagas libre. Hoy quiero ser diferente. Hoy quiero, Señor, que tú me hagas esa persona que tantos años he buscado. Ser diferente delante de ti. Ser diferente ante la sociedad, ser diferente ante mis amigos, ante mi familia. Hoy quiero recibirte como mi amigo y salvador personal. Hoy quiero aceptar tu sangre para que borre todos mis pecados, todas mis maldades y hacerme libre. Libre. Hoy quiero, amado Jesucristo, que como ese violín, Señor, yo tome un precio incalculable y sea diferente en las manos tuyas. Señor, hoy te pido que me perdones. Gracias, Jesucristo, porque siento que hoy he tocado el borde de tu manto y me siento libre. Señor, sé que muchas personas están enfermas. Señor, yo te pido que hoy las sanes. Pon tu llaga sobre ellas y que ellas reciban sanidad. Señor, hay necesidad, Señor, en tu pueblo, en tu creación de sanidad. Muchos están enfermos y sus enfermedades son incurables. Señor, yo te pido que hoy les sanes, que efectúes milagros en estos hogares. Efectúa ese milagro que tanto están buscando de la sanidad. Porque sé que muchos de ellos, Señor, han hecho como la mujer que sufre de flujo de sangre. Han gastado todo su dinero en médicos, en medicinas, en brujos, en hechicería, Señor. Y no han encontrado el remedio para sus cuerpos. Pues que hoy sea el día, Señor, que venga la sanidad a ellos y la salvación. Gracias, Jesucristo, porque tú nos escuchas. Gracias. Gracias, Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, amigos de Terminando la Tarde. Le doy gracias a Dios por las personas que están reportando sintonía en otros países. Gracias en otros departamentos donde está llegando este programa. A las personas de muchos hogares, gracias por esa sintonía. Gracias por el mensaje del domingo. Una persona estaba enferma y no le habían puesto el programa dominical. Estaba tan enferma que le dijo a la hija: hágame un favor, póngame el mensaje del domingo. Y dice que le pusieron el mensaje y ella empezó a escuchar la palabra, y cuando la escuchó sintió paz y sintió sanidad. Esos son los milagros que hace Dios. Por eso le damos gracias a Dios por estos momentos en que la tierra está detenida. Muchísimas gracias. Los bendigo a todos ustedes. Los dejo escuchando esta bella melodía, que es un deleite para nosotros. Dios les bendiga. Dios les ama. Acuérdense, la paz de Jesucristo debe permanecer en nuestros corazones y en nuestros hogares, porque la paz de Jesucristo sobreabunda sobre todo entendimiento. Dios les bendiga. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos. Porque delante